Hola, hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este tiempo que llamamos ABC. Los primeros pasos de la vida de un hijo de Dios, de alguien que le ha entregado su corazón al Señor y empieza a gatear en el mundo espiritual. Y aquí estamos con todo nuestro equipo para ayudarte, para respaldarte. Vamos a intentar darte una enseñanza que va a ser de edificación. Vamos a enseñarte a leer la Biblia, a entenderla y aplicarla. Lo más difícil, aplicarla. Luego vamos a enseñarte acerca de cómo ser lleno del poder del Espíritu Santo, cómo recibir los dones, las armas poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Y por último, cómo empezar a vivir una vida ministerial, quiere decir cómo servir a Dios a través de la relación con Él, la oración. Un hombre de oración, una mujer de oración, es una persona que tiene una vida encendida, victoriosa. En cada país, como en Argentina, Latinoamérica, a la Biblia simplemente la llamamos Biblia porque es una palabra griega que dice el significado de biblioteca, biblos, y este mensaje que le damos es porque es un conjunto de libros. Así que la llamamos Biblia, pero es una biblioteca, son 66 libros. Entonces se la llama biblioteca. Aquí en Latinoamérica esto es muy normal, de que la gente dice, ¿tenés una Biblia? O vamos a comprar una Biblia, o vamos a leer la Biblia, así que la gente lo sabe. Pero no en todas las partes del mundo, no en todos los continentes se la llama Biblia. Y hoy quiero que tomes notas porque vamos a darte diferentes nombres de la palabra de Dios, porque en algunos lados se la llama la palabra de Dios y en otras partes del mundo se la llama las Sagradas Escrituras. En otros simplemente se la llama el libro santo. Así que vamos a enseñarte de que cada nombre que se ha colocado a la palabra de Dios, tiene una influencia. Quiere decir, tiene un plan, un propósito para llegar y tocar nuestras vidas. Entonces necesito que te prepares, porque como vas a viajar por todo el mundo a llevar la palabra de Dios, te vas a encontrar en distintas iglesias o conferencias o cruzadas y vas a escuchar que a la gente que ha conocido a Dios, el libro que vos lo conocés como Biblia, aquí en Latinoamérica, en otras partes se la llama de otra manera. Así que queremos que estés preparados. ¿Qué va a repetir el pastor hoy? El pastor va a decir que Biblia hay una sola. Tenemos Biblia escrita en todos los idiomas, pero sigue siendo una sola. No hay dos, no hay 5 Biblias, hay una sola. Así que todas las iglesias en todo el mundo usan siempre una Biblia. Pero además de tener este mensaje, también siempre le enseñamos que Dios es uno solo. El hombre, la humanidad, las religiones, las sectas o el paganismo ha inventado distintos dioses, pero fueron creados con la imaginación de hombre. Algunos son de madera, otros son de piedra, otros son de metal, pero son dioses que el hombre en su imaginación fue creando en distintas partes del mundo.
pero Dios es uno solo. Iglesia es una sola. Tenemos millones de iglesias en todo el mundo. Aquí en esta ciudad tenemos distintos tipos de iglesias. En este país, en Latinoamérica, millones. En el mundo, de todo tipo. Pero iglesia es una sola. Y de hecho en esta prueba que el mundo está viviendo, en esta pandemia, se va a notar la iglesia verdadera y la iglesia falsa. La iglesia verdadera es la que puede mostrar a Dios y el poder de Dios. La iglesia falsa simplemente es una estructura en la sociedad. Pero cuando vamos a buscar la fe, cuando vamos a buscar los milagros, cuando vamos a buscar lo sobrenatural, no está. Y este tiempo de pandemia, de crisis mundial, de pruebas, de luchas, este tiempo donde lo que se nota es el tiempo final, donde se manifiesta la gran maldad de la humanidad en este tiempo. Necesitamos que la iglesia verdadera, quiere decir ustedes, los nuevos discípulos, entiendan que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y la Biblia es la espada de Dios. Y el cristiano no solo tiene que tener la espada, tiene que saber usar la espada de Dios. Y en este tiempo de prueba, de lucha, de crisis, usted que es la iglesia verdadera, usted va a entender cómo usarla. Y por eso esta enseñanza. Así que te pido que me acompañes, vamos a mirar la pantalla y vamos a comenzar con los nombres de la Biblia. Sus nombres en todas partes del mundo y en todos los lugares. Un nombre, voy a mencionar todos los que más pueda. Un nombre, la Biblia es conocida como el libro de la ley. Josué 1:8. Nunca, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley. Así se llama, el libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él y todo te saldrá bien. Josué. Es conocida como el libro de la ley. No se la llamaba Biblia. No se la llamaba la Sagrada Escritura. Se la conocía como la ley. Porque estaba la ley de Moisés. Estaban los mandamientos, estaban las ordenanzas y estaban los estatutos. O sea que de ninguna manera, por generaciones, nunca se la conoció como Biblia, conjunto de libros. No, se la conoció como el libro de la ley. Hablaban de Moisés. Moisés estaba en primer lugar. De hecho, la gente decía, vamos a leer la ley de Moisés. Bueno, no era la ley de Moisés, era Dios que le habla a Moisés y Moisés escribe los mandamientos. Pero cuando usted llega al año 0 y comienza a ver a todos los profetas y a los patriarcas, y usted viaja en el tiempo, miles de años, solo había un nombre: el libro de la ley. Este libro de la ley, este libro de los mandamientos, lo que hacía era mostrar el camino. Así que Dios le decía cómo se vive en la casa, cómo se vive en sociedad, cómo se vive en familia, cómo se hace en el trabajo, cómo se hace en el servicio. O sea que Dios te da los mandamientos. Y si cumplís los mandamientos, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, te saldrá
bien. Y le repite, este libro de la ley lo vas a usar de día y de noche. Así que se leía los mandamientos de día y de noche y se pasaban de padres a hijos y de generación en generación de memoria todos los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos. Así que después del año 0 se comienza a conocer por las Sagradas Escrituras y mucho más adelante, cuando se juntan todos los libros, se la llama Biblia, biblioteca. Pero mientras tanto eran rollos y eran los rollos de la ley. Segundo nombre que tiene la Biblia por generaciones para todos nosotros. Se la conoce como las Sagradas Escrituras. Las Escrituras de Dios, Lucas 24:32. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Las Escrituras. Aquí tenemos a Cristo resucitado y tenemos dos hermanos de la fe camino a otra ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Emaús, unos cuantos kilómetros. Y ellos venían caminando y hablando y también tratando de entender lo que había pasado, cómo el Mesías que ellos esperaban no venció a Roma y no llevó adelante un plan de una revolución y no levantó un ejército para vencer al imperio romano que tenía sometida toda Palestina. Porque así pensaban los judíos, que venía el Mesías, que sería como el rey David, un conquistador, y que habría una guerra y que finalmente estaría la victoria. Entonces, Dios resucita a Jesús al tercer día y se le aparece a mucha gente. Se le aparece a 500 personas y obviamente le muestra las manos, le muestra el costado, se le aparece a las mujeres, se le aparece a los apóstoles y ahora se le aparece a estos dos amigos, hermanos en la fe, que venían discutiendo, pero Jesús no tendría que haber muerto, Jesús no tendría que haber padecido, Jesús no tendría que haber sido crucificado, Jesús esto y Jesús lo otro. Así que cada uno de ellos tenía su punto de vista. Como pasa en la actualidad, cada uno tiene su punto de vista. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios hace aquello? Y finalmente tratamos nosotros de que Dios nos entienda a nosotros, cuando nosotros tenemos que entender a Dios. Mientras caminaban, entra Jesús en escena. Y Jesús le dice: ¿qué están hablando? Y ellos sorprendidos dicen: pero vos sos el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Y ahí les cuentan. El Mesías, el que hacía milagros, el que hacía señales, el que juntaba multitudes. Roma lo crucifica, lo mata. Es curioso todo esto, porque muchas veces el hombre tiene esta intención en su corazón de querer enseñarle a Dios la Biblia, la profecía, o cómo tiene que ser según ellos. Entonces ellos hablan con Jesús porque venían discutiendo entre ellos y ahora discuten con Jesús. Pero vos sos el único que no entiende lo que pasó. Jesús el Nazareno, el que tenía que hacer esto y aquello, y finalmente ahora nos volvemos a nuestra ciudad desilusionados por completo.
Dios, con tanto amor y con tanta misericordia, camina con ellos. Porque esto es lo que tenés que saber vos. Dios camina con vos. Y Dios te escucha, te escucha, te escucha. Y de hecho te soporta, te soporta, te soporta. Pero llega un momento que te abre las Sagradas Escrituras. Te la lee. Y más que leerla, te abre el entendimiento. Y ocurre esto como testimonio. Mientras Jesús le hablaba de la Sagrada Escritura, el corazón de ellos, adentro, que esto puede estar pasando con muchos alumnos en este momento, adentro tuyo hay un fuego, mientras el pastor está dando el ABC, hay un fuego, sentís calor en tu casa, en tu departamento, algo estás experimentando, porque es palabra de Dios. Así que mientras Jesús le hablaba, ardía su corazón. Y luego se quedó con ellos. Pero en el momento que Jesús parte el pan y da gracias, los ojos de ellos se abren y entienden las Sagradas Escrituras. Así que esto está pasando con vos en este momento. Dios te está abriendo el entendimiento para que sepas que uno de los nombres es las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, otro nombre que lleva la Biblia, se la conoce como la palabra de Dios, así de una, la palabra de Dios. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así llanamente, en muchos lugares del mundo se la conoce como la palabra de Dios, donde esta palabra no tiene frenos, no tiene cadenas, no tiene límites. Es viva. La palabra es viva y es eficaz. Nunca vuelve vacía. Así que se la conoce como algo que no puede ser vencido. Pero se ha intentado detener la palabra de Dios. Sí. Muchos imperios, por muchas generaciones, intentaron conquistar Jerusalén. Y de hecho en varias posibilidades tuvieron, porque la destruyeron y quemaron el templo. Y al quemar el templo mataron a los sacerdotes y quemaron los rollos de la ley. Quemaron la palabra. Y pensaron que de esta manera se terminaba todo. ¿Qué hizo Dios? Dios ha guardado la palabra por miles de años. Los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Viva y eficaz, infalible. Alégrate. La palabra es infalible. Jamás va a fallar. Pasamos a otro nombre que se le pone a la Biblia. Otro nombre. Se la conoce como palabra de fe. La Biblia, la palabra de fe. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe. Se la conoce como palabra de fe, no como Biblia, no como las Sagradas Escrituras, no como el libro sagrado, simplemente se la conoce como la palabra de fe. Así que usted va a entrar a un templo y el pastor le dice a la congregación: vamos a abrir la palabra de fe. ¿Por qué la palabra de fe? Porque toda la Biblia dice que la fe viene
La fe entra, la fe crece, la fe se desarrolla en otros hermanos, hermanas, por oír y oír la palabra de Dios. Así que a toda la gente nueva que está estudiando y a los que los están acompañando, si alguno tuviera necesidad de más fe, porque los ha sorprendido esta pandemia, esta crisis mundial, y algunos han bajado los brazos, algunos se han debilitado, y eso habla de falta de fe. Así que si usted quiere más fe, lo que tiene que hacer es incorporar la Biblia, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuanto más sepa usted de Dios, más fe va a tener y no va a parar de creer todo lo que Dios puede hacer, porque lo va a hacer con tu persona, pero lo va a hacer a través de tu persona. Tu vida va a ser un instrumento en las manos del Señor. Otro nombre más. Tenemos un montón. Queremos que tomes notas y que recibas toda la enseñanza. Se conoce como la palabra de gracia. La Biblia, la palabra de gracia. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 20, verso 32. Y ahora, hermanos, os encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tenéis poder para sobreedificaros en la herencia con todos los santificados. Palabra de gracia. O sea que cuando empezamos a hablar de Dios, hablamos de que del momento en que Cristo viene, termina la ley para poder entrar al reino por las fuerzas, y ahora entra el Nuevo Testamento, la gracia, porque entramos al cielo no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y Dios usa a los apóstoles, especialmente a San Pablo, hablando de este tema. La palabra de gracia. La palabra de gracia. Empieza a hablar de la gracia. La salvación no es por obra, es por fe. Y esto no es de ustedes, esto es un don divino y es por gracia. Entonces, en muchos lugares del mundo, la gente conoce a Dios por gracia. No porque este pecador o aquel pecador se lo merezca, no, es de pura gracia. Y ahora estamos viviendo este periodo de pura gracia. Todos los que hemos conocido a Dios en este siglo es por gracia. Así que se interpreta de que todo lo que Dios ha hecho, todo lo que hace y todo lo que va a hacer será por gracia divina de Dios. De hecho, vos que estás estudiando el ABC y estás dando los primeros pasos, no ha sido por tus méritos, ha sido por la gracia divina. Mira la pantalla, otro nombre más quiero compartir con vos para darte luz sobre la Biblia. Se la conoce como la palabra de justicia. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es una persona nueva, inexperto en la palabra de justicia, porque es todavía un niño. Palabra de justicia. Así que aquí entra el tema donde el apóstol habla a la iglesia y dice que los nuevos, los que están haciendo el ABC, son niños espirituales y todavía no entienden todo el tema de la justicia divina y cómo Dios peleará por tu vida y cómo Dios luchará a favor de tu casa, tu familia, pero sobre todo cómo Dios te hará justicia de todos tus adversarios.
de los que están cerca, de los que están lejos, de los visibles, de los invisibles. Dios te hará justicia, pero vuelve a enseñarte. No te preocupes porque eres un niño espiritual y todavía no tenés la claridad completa de cuánto Dios te ama, pero más allá del amor de Dios, el cuidado de Dios sobre su hijo, sobre su hija, sobre vos, porque Dios te hará justicia. Cuando viene el reino de Dios, viene la justicia, viene el gozo y viene la paz. Y cuando interviene Dios en cada uno de nosotros, empieza a moverse el trono de Dios. Y todas las causas o todo lo que es en contra de tu persona, Cristo las clava en la cruz. Y dice, consumado es. Y su sangre limpia todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Y nos declara justificados. Por eso la palabra de justicia nos declara justificados. ¿Qué es justificados? Justificados significa que Dios me ve en este día. Dios te ve en este día como si nunca hubieras cometido un pecado, una falta. Así que es más que justicia, es justificación por la fe, donde Dios borra absolutamente todo de tu vieja vida y comenzás una nueva vida. Por eso que vas a entender una y otra vez que la Biblia habla sobre la justicia divina, no la humana, no la humana, sino la divina. Acompáñame. Otro nombre espectacular, increíble sobre cómo se llama la Biblia. Se llama la palabra de verdad, verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se la conoce como la palabra de verdad. Así que todo en el primer siglo la gente hablaba de la palabra de verdad. ¿Por qué tenemos tanto énfasis en esta enseñanza? Porque el mundo, en estas horas, mientras usted está allí en su departamento, su casa, en estas horas, todo el mundo está bajo el engaño, la mentira, el fraude. Millones y millones en todo el planeta, sus mentes bloqueadas, sus personas con vendas mágicas, vendas de encantamiento, vendas de seducción, vendas de hechicería. Las personas están hundidas en un engaño. Y todavía no vemos que el hombre tenga una intención de arrepentimiento, de cambio. Por eso en esta hora queremos hablarle de la palabra de verdad. La palabra de verdad es la Biblia. Y quiero que en este día entiendas que eso es lo que Dios quiere colocar en tu corazón. La verdad. ¿Qué dice Jesús sobre esta palabra? Jesús da este mensaje extraordinario. Conoceréis la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Conoceréis la verdad, van a leer la verdad. En Dios no hay engaño. En el mundo hay engaño porque en el mundo está el padre de mentira llamado Satanás. Pero cuando Pablo le habla a su hijo Timoteo, le dice a Timoteo que era un pastor joven al frente de una iglesia y le dice: Timoteo, tienes que usar
la palabra de verdad. Habla de Dios. Todo lo que es de Dios es verdad. Todo lo que puede hacer el hombre o lo que puede hacer el diablo, los demonios, está el engaño, la mentira. Pero cuando hablamos de Dios, es luz. No hay engaño, no hay fraude, hay verdad. Una más quiero compartir con vos para hablarte sobre la Biblia. La Biblia es conocida como la palabra de vida, palabra de vida. Miren qué maravilloso este tema, palabra de vida. Filipenses 2:16. Dice, tomarlo ha sido de la palabra de vida, tómense de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado para la iglesia, para el reino, para vos. Palabra de vida. Cada vez que leas la Biblia, es palabra de vida. Por eso es que cuando nosotros como maestros, como pastores, ministramos a la gente, siempre soltamos palabra de vida. Y cada palabra que soltamos es la que produce cambios. Por eso la gente nos para y nos pregunta y nos dice, Pastor Omar, ¿cómo es que ustedes convencen a la gente? ¿Cómo es que la gente los va a escuchar a la mañana, a la tarde, a la noche? ¿Cómo es que hay miles de personas y ustedes los convencen? Y nosotros nos reímos y les decimos, bueno, no es así. Nosotros no convencemos a ninguna persona, porque no está en nosotros tal facultad. El que convence es la persona del Espíritu Santo. Pero cuando damos la palabra a un hombre o a una mujer que no conoce a Dios, quiere decir, no nació del Espíritu, todavía no le amaneció la luz, todavía está muerto espiritualmente. Cuando damos la palabra de vida, esa persona se convierte y esa persona literalmente nace de nuevo. Entonces declaramos que la vieja vida queda sepultada y nacemos a una nueva vida. Por eso la Biblia es palabra de vida. Cada vez que hablamos con un enfermo, le leemos la Biblia y el enfermo, solo por escuchar la palabra de vida, recibe vida. Oramos por una persona con depresión, con tristeza, simplemente le leemos la Biblia y la persona te dice, gracias pastor, qué bien que me hizo. Y es que fue ministrada por la palabra de vida. Oramos por alguien que tiene un pensamiento de abandonar todo, de divorciarse, de quitarse la vida, porque ya está hastiado de esta vida, porque él no le encuentra sentido a la vida. Pero cuando leemos la palabra, entra vida, palabra de vida. Entonces el Señor te dice en esta hora, amada iglesia, en esta hora de muerte mundial, el único tema que se escucha en todos los programas, especialmente noticieros, es la palabra muerte. Durante el día se escucha muerte. ¿Cuántos muertos en una ciudad? ¿Cuántos muertos en una provincia? ¿Cuántos muertos en este país? ¿Cuántos muertos en el mundo? Muerte, muerte. Pero ahora está llegando esta enseñanza a tu corazón. Y te hemos mencionado que en distintas partes del mundo a la Biblia se la llama de diferentes maneras. Y esta es una de ellas. Palabra de vida. Cuando recibes la Biblia, recibes vida. Por eso ella es eficaz y nunca vuelve vacía. Quiero que oremos. Quiero que allí levanten sus manos. Declare conmigo, Padre amado, yo quiero agradecerte por tener en mis manos tu palabra,
Palabra de vida, palabra de gozo, palabra de paz, palabra de fe, palabra de esperanza, palabra de justicia, palabra de resurrección. Gracias, Señor, porque yo puedo entender que al recibir tu palabra, toda mi existencia ha cambiado y nunca más seré el mismo. Porque aquí y ahora tu palabra me da vida. Pero mi nombre y el nombre de todos mis hermanos está anotados en el libro de la vida. No un libro de muerte, sino un libro de vida. Y en esta vida tendré una vida bendecida por tu palabra. Y en la otra vida, una vida bendecida por la eternidad. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén y amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, muchas gracias a todos aquellos que nos han acompañado. Que Dios te bendiga. Chao.